Hace apenas unos días, amigos y amigas, hablábamos aquí de Mónica Silva, hablábamos de una activista que denunció presuntos casos de corrupción, que alertó sobre amenazas, que, según sus propios abogados, buscaba salir del país por temor a su seguridad y que apareció muerta en circunstancias que todavía generan más preguntas que respuestas. Hoy volvemos sobre ese caso porque la memoria también necesita ejercitarse, sobre todo en este país donde parece que todo es solo un hervor, ¿no? Aquí todo aparece un día y al otro día ya no es noticia. Aquí en Ecuador las noticias duran horas. Y yo les decía el otro día, lamentablemente un dolor en este país, un dolor es superado por otro. Porque el mundial, porque los escándalos políticos, porque la vorágine informativa también amenazan con convertir a Mónica en una noticia más. Y precisamente eso es lo que no puede ocurrir. No cuando todavía hay tantas preguntas pendientes. No cuando la verdad sigue incompleta. Vamos a hablar sobre el caso de Mónica más adelante, porque mientras el caso de Mónica corre el riesgo de diluirse entre titulares, entre nuevos titulares, entre nuevas polémicas, ayer antes de que nos enteráramos de que el presidente estaba en un lujoso palco en el estadio de Filadelfia, yo pensaba, ¿no? ¿De qué vamos a hablar el lunes? ¿De qué vamos a hablar el lunes? Y es que el domingo amanecíamos con una noticia brutal. El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y de su hermana Olinda en Manta. Dos mujeres asesinadas a plena luz del día. 2 vidas apagadas por las balas en una ciudad que parece haberse acostumbrado a convivir con el horror. Pero detrás del crimen hay elementos que deberían preocupar muchísimo más, porque esto no puede quedarse solamente en la indignación inicial. Vamos a leer una nota de Radio Pichincha rapidísimo. Para quienes nos siguen a través de YouTube, que a esta hora ya son casi 4,000 usuarios, vamos a leer rapidísimo lo que dice Radio Pichincha. Titula: Fiscal Alexandra Bravo tenía custodia policial, pero sus resguardos no estaban con ella al momento de su asesinato. Este titular ya debería encender todas las alarmas. El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y su hermana en Manta abrió nuevas líneas de investigación tras confirmarse que sus custodios no estaban con ella al momento del ataque y luego de la captura de un sospechoso herido. El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y su hermana Olinda Bravo, ocurrido este domingo 14 de junio de 2026, tomó un nuevo rumbo con la revelación de una falla en su esquema de seguridad y la reciente captura de un sospechoso herido en un centro de salud. El misterio de la custodia ausente. A pesar de las funciones sensibles que desempeñaba y de alto riesgo en la provincia de Manabí, se confirmó que la funcionaria contaba con resguardo policial asignado, pero sus custodios no se encontraban con ella al momento del ataque. La Policía Nacional inició una investigación interna para determinar las circunstancias de esta ausencia y verificar la logística de la protección asignada. El crimen se produjo aproximadamente a las 11:20 mientras la fiscal de 46 años salía de un restaurante en la concurrida avenida Flavio Reyes junto a familiares. Un sicario, escuchen bien esto porque es aterrador, no podemos acostumbrarnos a esto. Un sicario en motocicleta abrió fuego utilizando un arma calibre 9 milímetros, provocando la muerte instantánea de las 2 hermanas y dejando herido al conductor que las acompañaba. Tras el atentado se registró una persecución policial que derivó en un enfrentamiento armado donde uno de los agentes logró herir al sospechoso en una pierna. Aunque inicialmente logró evadir el cerco, la activación de un protocolo de emergencia en centros médicos permitió su localización horas más tarde. El presunto implicado fue retenido en un subcentro de salud del cantón Rocafuerte, tras no poder justificar la procedencia de su herida de bala. Actualmente el sujeto permanece bajo custodia policial mientras se determina su participación directa en el doble asesinato. En ese sentido, la Fiscal General del Estado, o la Fiscalía General del Estado, calificó este hecho como una represalia por la lucha frontal contra estructuras delictivas. Alexandra Bravo tenía una trayectoria de más de 15 años en la institución. Este reportaje es amplio, es largo, pero yo le recomiendo porque pone en contexto, ¿no?, lo que estaba pasando, cuáles eran los casos que estaba analizando la fiscal Alexandra Bravo. Y sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses y en los últimos años en Manta, en Manabí, pero también en el país, porque este no es un hecho aislado. Alexandra Bravo no era una ciudadana cualquiera, era una fiscal.
Y como ustedes acaban de escuchar, llevaba más de 15 años trabajando en el sistema judicial ecuatoriano. Había investigado muertes violentas, había investigado narcotráfico, había investigado delincuencia organizada y algunos de los casos más delicados de la provincia de Manabí. Es decir, aparentemente conocía demasiado. Había seguido el rastro de organizaciones que manejan millones de dólares, redes de corrupción, estructuras criminales que han demostrado estar dispuestas a eliminar a cualquiera que represente una amenaza para sus intereses. Ayer, buscando material para exponerles, para ponerles en contexto, como siempre intento, me encuentro con un video que representa la última entrevista de la fiscal Alexandra Bravo. Vamos a escuchar solamente un minutito de este video para que ustedes conozcan quién era y para honrar su memoria también. En los últimos días hemos tenido una alta incidencia en adolescentes que están involucrados en delitos. Es grave, es bastante molesto, quizás en un momento determinado de la vida de uno como profesional y por las funciones que se ejercen, tener que solicitarle a un juez que un adolescente sea enviado a un internamiento preventivo a la ciudad de Guayaquil. Es complicado verlos que cada día los adolescentes están siendo procesados por ser traficantes, por estar inmersos en delitos de tráfico de armas, por estar inmersos en sicariatos. Hemos tenido adolescentes este año que hemos tenido que, con el dolor del alma como madre hablo, ni siquiera como profesional, tener que solicitarles que se vayan a un internamiento preventivo, lejos de su familia, lejos de sus padres, a pasar prácticamente en una cárcel de adolescentes, para que lo entienda la comunidad, en que vayan porque están involucrados en hechos graves, están trasladando armas, están vendiendo drogas, están traficando a altos niveles. Hay una captación de adolescentes por las organizaciones delictivas que es preocupante. Era la última entrevista que daba Alexandra Bravo, la fiscal que fue lamentablemente asesinada el día domingo, y he traído a colación este extracto pequeñito para que ustedes la conozcan, ustedes puedan escucharle también y puedan observar y puedan escuchar, puedan apreciar lo que ella decía en torno a estos casos que manejaba, casos difíciles, tráfico de drogas, reclutamiento de menores, tráfico de armas, es decir, un entorno complejo, ¿no? Un entorno realmente delicado. La fiscalía ha señalado que el asesinato podría estar relacionado con represalias por su trabajo. Y cuando uno revisa los casos que llevaba, la hipótesis no resulta pues tan descabellada. Y ojo con este dato. Entre las investigaciones más recientes que llevaba adelante la fiscal Alexandra Bravo, figuraba el incendio de 27 embarcaciones en Manta. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó el fin de semana anterior? Bueno, 27 embarcaciones en Manta se incendiaban, un caso que ha estado rodeado de sospechas, ¿no? Sobre economías ilegales, sobre actividades criminales, vinculadas precisamente al puerto de Manta. Eso estaba en investigación, eso estaba investigando la fiscal Alexandra Bravo. Aunque, escuchen bien esto, para variar, el ministro John Reinberg ya había adelantado criterio y había asegurado que no se trataba pues de un atentado, que descartaba que se tratara de un atentado. Estaba en investigación. No había concluido la investigación, pero para variar, el ministro del Interior, John Reinberg, ya adelantaba criterio. En fin, la fiscal Bravo también había participado recientemente en diligencias relacionadas con el asesinato de 2 secretarios fiscales, es decir, estaba investigando crímenes contra funcionarios judiciales cuando terminó convirtiéndose en una víctima más. Y ustedes escuchaban lo que decía la nota de Radio Pichincha, ¿no? Hay un dato que vuelve todo aún más escandaloso. Alexandra Bravo contaba con custodia policial asignada. El Estado sabía que corría riesgos, el Estado había determinado que necesitaba protección. Sin embargo, cuando la asesinaron, misteriosamente, sus custodios no estaban con ella. Esa ausencia no es un dato, no es un detalle menor, queridos amigos y amigas, porque es el centro mismo del problema, porque si el Estado identifica una amenaza, asigna protección y aún así la persona termina asesinada sin que sus custodios estén presentes, entonces estamos frente a una falla gravísima, pues, que exige respuestas inmediatas, respuestas que, por supuesto, de Reinberg no han llegado. Ahí sí, no dice, esta boca es mía. Veamos lo que sí decía el coronel Carlos Ortega, jefe policial de la Zona 4.
¿Tenemos ese video? No tenemos todavía. Vamos a narrar lo que decía él. No está. Bueno, les mando nuevamente. Vamos a mandarles nuevamente el video del coronel, el coronel Carlos Ortega, jefe policial de la zona 4, que daba a conocer precisamente los detalles que se registraban el día domingo cuando se había dado este lamentable suceso, ¿no? Aquí está. Meli, te mandé nuevamente. ¿Lo tienes? ¿Lo tienen ahí? Bueno, si no lo tenemos, más adelante vamos a mirarlo, porque aquí, queridos amigos y amigas, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias parecidas en Ecuador? Autoridades que tenían alertas de seguridad, funcionarios que habían recibido amenazas, personas que advirtieron sobre riesgos y que terminaron asesinadas mientras las instituciones prometían investigar después de los hechos. Ahora sí, vamos a escuchar al jefe de la policía de la zona 4. Tenemos que informar un lamentable episodio violento suscitado aquí en el Cantón Manta, especialmente sobre la calle Flavio Reyes. Lamentablemente aquí se da un hecho violento, el cual cuando las personas salían de un local de servicio de sus alimentos son interceptados por un sujeto que venía en una motocicleta color negra y dispara contra la humanidad de estas personas, producto de lo cual tenemos 2 personas fallecidas y una persona herida. De las personas fallecidas, una es la abogada Alexandra Bravo, fiscal de acá de Manta, y la otra una familiar de la fiscal. La persona herida se encuentra ya recibiendo sus primeros auxilios en una casa de salud. Asimismo, en esta escena hemos levantado indicios balísticos calibre 9 milímetros. De igual forma, tenemos las características y versiones de testigos del evento suscitado. Es importante resaltar que dentro de esto hubo también una persecución por parte de un vehículo policial patrullero que se encontraba por el sector, y al escuchar los disparos se dio una persecución donde se hizo uso legítimo de la fuerza. Entenderíamos presuntamente que tenemos al autor que se encuentra herido. Estamos buscándolo en las diferentes casas de salud. Y es importante que todas las casas de salud, médicos, dispensarios, levanten las alertas si tenemos información en torno a esto. La Policía Nacional ha activado el tratamiento de casos especiales, esto es para buscar en el antes, durante y después los indicios y las líneas investigativas en apoyo a la Fiscalía General del Estado. Hemos coordinado también con el señor fiscal Rubén Balda, fiscal provincial, que se encuentra también ya acá en Manta, para activar los cursos de acción que requiera Fiscalía y dar con los autores de este lamentable hecho violento. La información inicial entenderíamos que es un solo sicario. Ella tenía amenazas, ella tenía seguridad, hoy no estaba con seguridad, o solo la seguridad es el que está herido. No, el que se encuentra herido entendemos es el conductor de ella, la seguridad, ella tenía seguridad policial, deberíamos ver cómo estaban los reportes en torno a cómo el BIP maneja su propia seguridad. Y no se responsabilizan, ¿no? Porque lo que dice, sí, había seguridad policial, pero no estaban ese día con ella. El herido, la otra persona herida, porque son 2 fallecidas, la fiscal Alexandra Bravo y también su hermana, pero la otra persona herida era el conductor. Y sí, pareciera que en este país la protección llega tarde, cuando llega. Y las investigaciones profundas comienzan únicamente después de los funerales, ¿no? Lo ocurrido en Manta tampoco puede analizarse aislado del contexto. Alexandra Bravo es la tercera fiscal asesinada en esa ciudad en apenas 5 años. Y es importante subrayar quiénes se fueron antes. Luz Marina Delgado, Marcelo Vázquez, también a eso se suman los recientes asesinatos de César Velázquez y Víctor Pico, funcionarios vinculados a la Fiscalía. Entonces, lo que nos dice el sentido común, no hay que ser expertos para darnos cuenta de esto, es que aquí no hay casualidades, aquí no hay coincidencias, aquí no es que está operando el destino, queridos amigos y amigas. Estamos observando un patrón de violencia dirigido contra quienes forman parte del aparato de justicia. Ahora mismo les estoy leyendo y sé que hay varias observaciones en torno a los casos que había manejado Alexandra Bravo. Pero en Ecuador, queridos amigos y amigas, no hay pena de muerte. En Ecuador no podemos justificar un sicariato, un asesinato. Porque cuando siguen matando fiscales, jueces, secretarios judiciales y testigos, el objetivo no es únicamente eliminar a personas, el objetivo es sembrar miedo. Es enviar un mensaje, es advertir que investigar determinados casos puede tener consecuencias mortales. Mortales.
El crimen organizado no necesita controlar toda una institución para ganar terreno. Le basta con lograr que quienes deben investigar empiecen a preguntarse si vale la pena correr ciertos riesgos, ¿no? Por eso preocupa tanto lo que ocurre en Manta, porque esa ciudad se ha convertido en uno de los principales escenarios de la disputa entre organizaciones criminales. Su ubicación estratégica, el hecho de que sea un puerto, la conexión con rutas internacionales del narcotráfico, la han transformado en un territorio clave para economías ilícitas que mueven enormes cantidades de dinero. Y cuando esos intereses chocan con el sistema judicial, las consecuencias suelen ser devastadoras. Ustedes saben, ustedes conocen perfectamente. Esto es algo que lo hemos venido repitiendo constantemente en nuestros contenidos, en nuestras notas de prensa, en nuestros comentarios. Durante años, Ecuador fue presentado como una excepción regional en materia de seguridad. Isla de paz, nos decíamos, ¿no? Es una isla de paz que está entre Colombia, esta convulsionada Colombia, y también entre Perú. Pero hoy la realidad es otra. Las cifras de homicidios, las masacres carcelarias, los asesinatos selectivos, la penetración del crimen organizado muestran lo que realmente está pasando en este país. Un deterioro profundo. Y veamos algunos comunicados que fueron emitidos en este contexto. La Asociación de Jueces, por ejemplo, se pronunciaba. No sé si tenemos ese comunicado, chicos, si es que podemos ponerlo en la pantalla, si es que podemos poner en la pantalla también el comunicado de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, si podemos colocar también el de la Fiscalía General del Estado. No los vamos a leer completos porque nos queda poquísimo tiempo. Lo que quiero mostrarles es que ha habido una reacción internacional a lo que está pasando, nacional e internacional, a lo que está pasando ahora mismo en Ecuador. Pero lo que está ocurriendo no comenzó ayer ni se resolverá con comunicados de prensa. Este es el resultado de años de debilitamiento institucional, de la expansión de economías ilegales y de una capacidad estatal que no ha logrado responder con la misma velocidad con la que crecieron las organizaciones criminales. Por eso el asesinato de Alexandra Bravo debería ser leído como algo más que una tragedia individual. Es una señal de alarma, es una señal de alerta sobre el estado de la justicia ecuatoriana. Porque cuando una fiscal, independientemente de su filiación política, de sus simpatías, de los casos que ha manejado, de cómo los ha manejado, cuando una fiscal que investigaba además del crimen organizado termina asesinada, el mensaje no llega únicamente a sus colegas, llega a jueces, llega a policías, llega a testigos, llega a denunciantes, llega a periodistas, llega a ciudadanos. Llega cualquiera que piense en enfrentarse a estructuras poderosas, y ese mensaje es devastador para una democracia. Yo les confieso algo muy personal. Cuando sucedió lo de Mónica Silva, me comenzaron a llegar muchísimos mensajes, ¿no? Mensajes de solidaridad, como si yo hubiese conocido a Mónica, y agradezco por eso. Porque a pesar de que no la conocí, he podido empatizar en su condición de madre, en su condición de ser humano. No hay necesidad de otra cosa, hay que ser humano para empatizar con el caso de Mónica. Pero los mensajes, además de la solidaridad, de esta empatía que mostraban, me decían algo que resulta realmente profundamente doloroso, ¿no? Me decían, por favor, cuídese, porque lo que usted hace, su trabajo, la pone en peligro. Y ese es el mensaje que están mandando no solamente los grupos de delincuencia organizada, están mandando los grupos poderosos, aquellos que tienen el poder económico, pero quienes también ostentan el poder político. Por eso, en ese mismo contexto hay que colocar el caso de Mónica Silva, porque aunque las circunstancias son distintas, hay algo que conecta ambos casos. Mónica no era fiscal, no investigaba redes criminales desde una oficina judicial, pero sí había decidido alzar la voz. Había denunciado presuntas irregularidades, había cuestionado personas con poder y había manifestado preocupación por su seguridad. Y cuando una persona que ha denunciado amenazas aparece muerta, la obligación del Estado no es cerrar pues rápido una narrativa como intentó hacerlo John Reinberg tan eficientemente, ¿no? Aunque 3 días después saliera con una forzada o con una sospechoso mensaje de condolencias. Lo que le corresponde al Estado es investigar con absoluta rigurosidad. E insisto, lo preocupante
es que en el caso de Mónica Silva, incluso antes de que la ciudadanía tuviera acceso a todos los elementos técnicos de la investigación, ya se intentaba instalar una explicación definitiva. Por eso es tan importante seguir diciendo, por eso es tan importante insistir, porque el problema no es solamente conocer cómo murió Mónica Silva. El problema es determinar si se investigó todo lo que debía investigarse, si se tomaron en serio las alertas previas, si se siguieron todas las líneas posibles, si las autoridades actuaron con prudencia, con la prudencia que exige un caso tan sensible. Ya sabemos que no. La confianza pública no se construye pidiendo fe, se construye demostrando transparencia. Y a propósito de aquello, me queda poquísimo tiempo, vamos a leer un comunicado emitido ayer por la Cancillería en el que se informaba precisamente que Ecuador gestiona cooperación internacional para fortalecer supuestamente la transparencia en la investigación del fallecimiento de Mónica, ¿no? Ahí está, para quienes nos sigan por YouTube, que ya son más de 4,000 usuarios, Ecuador gestiona cooperación internacional para fortalecer la transparencia, dice, ¿no? En la investigación del fallecimiento del ambientalista. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, atendiendo una solicitud del Ministerio del Interior, realizó gestiones diplomáticas ante los gobiernos de Argentina y Polonia con el propósito de obtener asistencia de veedores y médicos forenses independientes e imparciales que contribuyan a garantizar la transparencia, objetividad y rigurosidad del proceso de investigación orientado al esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la activista social y ambientalista Mónica Silva. Como resultado de estas gestiones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina acordó brindar cooperación técnica mediante la participación de 2 peritos médicos forenses, quienes actuarán como veedores en los términos requeridos por el gobierno de Ecuador. Ecuador mantiene abiertos los canales de coordinación con las autoridades de Polonia y espera su respuesta respecto a la solicitud de cooperación técnica formulada para este caso. Este es el comunicado que emitía ayer la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno ecuatoriano, ¿no? Pero esta respuesta habríamos esperado al día siguiente de lo que ocurrió con Mónica. ¿Por qué se anticipa John Reinberg a decir que aparentemente todo llevaba a concluir que se trataba de un asesinato? Perdón, no de un asesinato, sino más bien de un suicidio. Él decía que Mónica había tomado incluso antidepresivos, que estaba tomando antidepresivos y que todo llevaba a concluir que se trataba de un suicidio. No hubo ese tratamiento ni responsable, ni respetuoso, ni tampoco asertivo por parte del gobierno ecuatoriano. Y al final, el asesinato de Alexandra Bravo y las preguntas que siguen rodeando la muerte de Mónica Silva parecen historias distintas, pero reflejan una misma preocupación nacional. En un caso vemos a una fiscal asesinada mientras perseguía a estructuras criminales. En el otro, a una activista cuya muerte genera interrogantes. Ambos hechos nos recuerdan que la verdad, la justicia y la protección de quienes denuncian siguen siendo tareas pendientes en el Ecuador. Y mientras eso ocurra, mientras los investigadores mueran y las preguntas queden sin respuestas, no podremos hablar de un país que ha recuperado el control. Porque un Estado fuerte no es aquel que pronuncia discursos contundentes, ¿no? Es aquel que protege a quienes buscan la verdad y garantiza que ninguna muerte queda envuelta entre sombras. ¿Ustedes qué opinan? Me robo 1 minuto nada más para leerlos rápidamente. Vamos a ver qué nos dicen aquí nuestros usuarios, nuestros oyentes. Dice Mariana Maldonado: quiere que nuestro país esté como él quiere, para así decir que hay que privatizar, porque todo lo que hace es un misógino caprichoso. Termina dando la razón a su doctor de infancia. No entendí, Mariana, tiene que darme contexto. Mr. Gabo dice: la muerte de Mónica Silva le conviene a todos aquellos quienes ella denunciaba, nada más, nada menos. Cualquier otro relato es mera distracción. Ligia nos dice: en Ecuador no hay justicia. Esa es la sensación que tenemos, ¿no? Esa es la sensación cada día más latente. Cecilia y Macaña: en medio de la desgracia, Mónica Silva le favoreció ser polaca. De otra forma, el relato de Reinberg sería el único y su muerte quedaría impune. Y eso, queridos amigos y amigas, es lo que hace un Estado responsable. Proteger a sus ciudadanos no importa en qué latitud estén, en qué territorio estén. Solamente en Ecuador vemos cómo la Cancillería se excusa, por ejemplo, en el caso de Liam Conejo. ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Este caso del pequeñito de 5 años en Estados Unidos, que fue arrestado junto a su padre y que conmocionó al mundo entero.
Bueno, ahí ni siquiera el gracias, ¿no? Ni siquiera en qué podemos ayudarles despertó de la Cancillería ecuatoriana. Lo que sí corresponde en un estado serio como el de Polonia es dar acompañamiento a los familiares y exigir por lo menos una investigación transparente, una investigación clara, porque eso es lo que merece Mónica Silva. Justicia, transparencia y que su caso sea esclarecido. 7 de la mañana con 47 minutos, hacemos una brevísima pausa, ya regresamos.